quiera justicia por mí. Expresar que es un momento muy difícil como familia. Julieta está más presente que nunca en este momento. La verdad que nuestra vida dio un cambio terrible. El dolor de una mamá al perder una hija no tiene nombre. Este momento lo esperé durante más de 5 años. Que el doctor pueda escuchar de mi voz cómo suceden los hechos. Nunca tuve la oportunidad de tenerlo a mi lado y este momento lo esperé siempre. Julieta ya no está con nosotros, Julieta no se puede defender y yo seré su voz. Esta historia comenzó en el año 2020. Julieta anteriormente sufría de anginas a repetición. La medicaban con antibióticos. A veces se le hacían hisopados y daba positivo hasta otro poco. Y bueno, en diciembre del año 2019, Julieta hace una consulta porque estaba cursando una angina. Y bueno, Jenny me comenta que el doctor le había dicho que esas amígdalas eran para sacarlas. ¿Qué doctor? El doctor García. No, que Julieta le dijo que quería operarse. Ella hace una consulta con el doctor García en el año 2019, si mal no entendí. Exacto, diciembre del 2019. El doctor García le dice que esas amígdalas eran para sacarlas. Bueno, nos dirigimos, el doctor justamente le dijo que él se tomaba vacaciones. Así que bueno, en la siguiente consulta yo la acompaño a Julieta a su consultorio particular. Y bueno, él nos explica que es una cirugía sumamente sencilla, que no corría ningún riesgo. Sabemos que anteriormente las amígdalas se sacaban en un consultorio particular, no en un quirófano. Entonces, bueno, coordinamos el tema de la cirugía. Yo le pedí por favor que me diera toda la medicación de antemano, porque hasta el día que le daban el alta a Julieta, yo podía estar abocada a ella y no tenía que andar comprando la medicación en la farmacia. Entonces, bueno, me recetó la medicación, que tenemos copia de las recetas, que seguramente me las podía aceptar. Era antibiótico, analgésico y un corticoide. En ningún momento de que era riesgoso operar a una paciente de 18 años. Nos dijo que era una cirugía sumamente sencilla. En ningún momento nos informó de qué complicaciones podría llegar a tener Julieta. Tampoco nos indicó de que su amígdala derecha era muy grande. No nos informó en ese momento que quizás ahí nosotros hubiésemos tomado la decisión de operarla o no. Tampoco nos informó cuáles eran las consecuencias de no operarla. Generalmente una angina se medican con antibiótico. Trabajo en un laboratorio y estoy en el tema. Pero en ningún momento nos informó que la amígdala derecha era más grande y que iba a ser una complicación teóricamente. Yo después con el tiempo, hablando con médicos otorrinos, bueno, uno se entera de que operar a un paciente a avanzada edad, en la edad de Julieta, era un riesgo también por el tema de las hemorragias, pero el doctor nunca me lo dijo. Y en ese momento le explicó cómo iba a ser la cirugía, con qué instrumental la iba a practicar. No. ¿Cuál era el equipo médico que la iba a acompañar? No dijo solamente que la cirugía era rápida, que no se iba a demorar más de 2 horas, que el postoperatorio sí iba a ser un poco molesto el mismo día de la cirugía, pero a medida que corrían los días, ese dolor iba a ir desapareciendo. Nos pidió los estudios prequirúrgicos, un electro, el riesgo quirúrgico, los análisis de sangre, todo le dieron perfecto a Julieta.
el tema de la coagulación estaba perfecta. Y bueno, así fue que nos dijo que nos iba a llamar la secretaria para otorgarnos la fecha de la cirugía. Yo ya tenía preparada la medicación. Julieta se quería operar, sí, quería operarse. Y bueno, así fue que el día 10 de febrero del año 2020, Julieta asiste con mi marido, porque yo trabajaba a la mañana, asiste a la clínica Cáceres para operarse. ¿Recuerda dónde está la clínica Cáceres? En la calle Mitre, pero no recuerdo la altura. Bueno, llegaron a la clínica, me mandan un mensaje que todo había salido muy bien, que Julieta estaba dolorida, pero estaba bien dentro de todo, tenía mucho dolor. Me mandan un mensaje por WhatsApp. ¿Quién la llamó? ¿Quién avisó que Julieta estaba bien? Mi marido. Con una medicación. Me llama la atención porque yo ya le había pedido todo de antemano al doctor. Y esa medicación no estaba solicitada. Pensé que, bueno, se podría haber olvidado. Miro la receta y era ácido tranexámico, una medicación para las hemorragias. Googleando verificó eso. Le mando un mensaje al doctor preguntándole y me dice sí, hay que dársela cada 12 horas, pero en ningún momento me explicó qué era lo que había sucedido. ¿Cada cuánto, perdón? Cada 12 horas. ¿A partir de cuándo? Ese mismo día, que fue un lunes, tenía que tomarlo a la nochecita, cada 12 horas. ¿Le dijo qué medicamento En ningún le momento. había dado en cirugía? No, en ningún momento. No. Ya tenía las indicaciones de cómo debía tomar la medicación Julieta, pero bueno, la verdad que me llamó bastante la atención esa medicación, pero bueno, digo, se habrá olvidado y se la tenemos que dar. Ese día Julieta, bueno, sumamente dolorida, no podía ni tragar. Le consulté cómo darle la medicación porque ni siquiera podía ingerir la medicación. Y bueno, se la daba pisada, solamente ingería líquidos ese día, estaba muy dolorida, pero bueno, nosotros pensamos de que era normal por la cirugía. Eso fue un lunes. El martes, lo mismo, mi marido ya había viajado a Buenos Aires, él no estaba, seguía con mucho dolor, tomó un poquito de helado y gelatina, pero el dolor era muy persistente, se la notaba hablar gangosa también, pero bueno, uno confía en el profesional que lleva a su hija y él nos decía que estaba todo bien. Bien, cuando usted le consultó la primera vez porque le había dado la medicación del ácido tranexámico, ¿le dijo algo más de cómo había salido la cirugía? No, ni siquiera me dijo que era ácido tranexámico. Yo le enseñé la receta. Está bien, pero usted le preguntó por qué se lo había dado, ¿no? No, le pregunté por esa medicación que trajo mi marido, por esa receta. Voy y lo compro y le dijo cada cuánto tenía que tomar. Nosotros le informamos, bueno, que estaba dolorida Julieta, además mi marido tiene un audio de Julieta del estado que hablaba. El día viernes estábamos las dos acostadas en la cama, porque no estaba hecha. Y en un momento se levanta para ir al baño y me dice, me llama. Yo me acerco al baño y veo que empieza a vomitar sangre. Empieza a vomitar una cantidad de sangre terrible. Me dice, mamá, me ahogo. Y se desvanece. La cantidad de sangre que salió mi hija en ese momento no era una cascarita. Mi hija se desmaya.
lloraba verdaderamente, lloraba. Lo último que me dijo, mamá, me ahogo. Y empezó a vomitar sangre, coágulos. Yo la quise acomodar en el baño de costado para que no se ahogara con el propio vómito. Y salgo afuera a pedir ayuda porque en la esquina teníamos una garita policial. Viene corriendo 2 o 3 policías a ayudarme. No entendía qué era lo que pasaba porque veían todo lleno de sangre, el baño especialmente. Le dije que mi hija había sido operada de amígdalas hace unos días y que había empezado a vomitar. Llamamos a la ambulancia tenía mucha demora y mi hija no reaccionaba. Entonces digo, no me voy a quedar esperando que venga la ambulancia, carguémosla en mi camioneta y la llevamos al Marcel Quiroga. ¿Dónde es su domicilio? Es en el barrio estatal. Estaba cerca del Marcel Quiroga. Lo llamo a auxilio, lo atendía, me voy para el Marcel Quiroga. Ingreso por la guardia, llegamos enseguida y la reciben en la guardia, la sientan en una silla de ruedas y ingresa a la guardia. Recibo el llamado de auxilio, le explico lo que había sucedido y él se acerca y me dice, ya voy para la guardia del hospital. Él ingresa, habla con el médico de guardia. El médico de guardia, el doctor de La Plata, nos informa que Julieta ya estaba estable. Yo aviso a las amigas de Juli y amigos que tenemos nosotros para informar qué era lo que había pasado, porque yo estaba sola. Había quedado mi casa abierta porque salimos a las corridas. Se acerca un patrullero a la guardia y me vienen a preguntar qué pasó, porque yo estaba bañada en sangre, mi casa, el baño estaba lleno de sangre y se pensaban que yo había hecho algo contra Julieta. No sé por qué salió. Ahora me van a decir que esto es el desprendimiento de una cascarita. Es el lavatorio de mi casa. Si quieren les puedo traer la misma cortina que tenía puesta ese día porque la tengo guardada. Si no creen en estas fotos. Se acerca el doctor García y me dice... Cuando usted regresó, ¿ya estaba ahí el doctor García? Sí, ya había hablado con el médico. Sale para decirme que me quedara tranquila, que estaba todo bien, que había sido el desprendimiento de una cascarita. Confío en lo que me dice él, porque obviamente no soy médica y no estoy en el tema. Pero me dice, no, quédate tranquila que la vamos a derivar a la terapia del Rawson, que ahí tengo mi equipo. Pero quédate bien que es para tenerla solamente en control y ver cómo evoluciona. Y bueno, me volví a casa porque ya terminaba el horario de visita. Le comenté a mi marido cómo le había notado Julieta. Bueno, y nos vamos a dormir. Y a las 3 de la mañana aproximadamente suena el teléfono y nos dicen que fuéramos urgente porque mi hija había vuelto a repetir una hemorragia, había entrado un paro cardíaco, la estaban reanimando desde hacía 40 minutos. Que fuéramos urgentes porque mi hija se estaba muriendo. Imagínense alguien del hospital Rawson, la verdad que no sé.
si de la guardia, no sé la verdad que. Imagínense dejar a nuestra hija en la terapia bien, dentro de todo bien, y que te llamen a la madrugada, en el medio del sueño, y que te digan que tu hija se está muriendo. Salimos con la camioneta todo lo que da, no sé cómo nos matábamos en ese momento. Ingresamos al Rawson, está el personal de seguridad pegándonos. Nos hicieron subir a la terapia. Era un revuelo de médicos por todos lados. Y no entendía qué era lo que había pasado. Mi hija se estaba muriendo. Nos hacen entrar a la terapia, nos acompañan para ingresar lo antes posible. Y mi marido entra y va directamente a la cama donde estaba Julieta. Ahí me agarra un médico y desde ese momento no me acuerdo nada. No me acuerdo absolutamente nada. No me acuerdo de haberla visto a mi hija. Lo único que me acuerdo es cuando se la llevaron en la camilla, porque tenía que ir a quirófano urgente. No recuerdo ni verla a ella pasar en la camilla, no recuerdo absolutamente nada. Hablando con mi psiquiatra y mi psicólogo, me dicen que bueno, que es un mecanismo de defensa del cerebro, bloquear ese momento. Y bueno, nosotros bajamos a la planta baja. Nos vino a acompañar gente. Fue una espera insoportable, pero yo pensaba que mi hija iba a salir con vida, no me podía estar pasando algo a mí. Y ingresó mi marido a verla, ingresó mi cuñada. Yo seguía, no quería verla. Mi cuñada baja de terapia y me dice, anda a verla a Julieta. Cuando ingreso a Julieta la noté muy agitada, sus parámetros de pulsaciones estaban muy aceleradas, notaba que la zona del cuello era como que le latía muy fuerte, cosa que anteriormente no lo habíamos notado. Le doy un beso, me despido, que me pudiera ver al otro día, y al rato nos llaman de la terapia que mi hija había fallecido. En ese momento es indescriptible. No tiene palabras. No lo podía creer. No lo podía creer. Mi hija, por una sencilla cirugía de amígdalas, nada, absolutamente nada, que era lo que estaba pasando. Cuando sale el doctor creo que le manifestó Que bueno, que Julieta había retenido una hemorragia mucho más grande y no la pudieron frenar, él no la pudo frenar por boca, digamos, que tuvieron que llamar al cirujano cardiovascular y que pudieron solucionar el tema de la pena. Bueno, subimos a terapia y en ese momento se acerca el doctor García, nos dice, bueno papis, yo sé que están enojados conmigo, pero no sé qué es lo que pasó con Julieta. Como si mi hija fuera un perro.
medicación. Nunca nos dijo qué era lo que había sucedido con Julieta. Nos abandonó en el peor momento. Cuando ¿Podés comunicarse de vos con él? sí, El día 16 hasta... lo llamé en varias oportunidades para darme una explicación y no me atendía. Además de ser un médico negligente, como persona, sin palabras. Nos abandonó en el peor momento. Nos informamos cómo estaba Julieta. Julieta, durante esa hemorragia, no había recibido el oxígeno necesario en su cerebro. Mi hija se desangró. No sabían cuál era el daño cerebral que iba a tener Julieta. Bueno, nos habían informado que había hecho una convulsión, que había tenido fiebre. En ningún momento el doctor García se acercó, dieron una explicación. Pasaron los días y necesitaban ver el daño que tenía Julieta en su cerebro. Julieta no respondía a ningún estímulo, tenía las pupilas dilatadas. Y yo como mamá no pensaba que mi hija se iba a morir. Yo esperaba un milagro de mí. A mí no me podía estar pasando algo así. Julieta era totalmente sana, era una persona llena de luz, amaba la vida y esperaba un milagro. A los días hicieron un electroencefalograma y la actividad de su cerebro era nula. Pensaron, o eso es lo que nos dijeron a nosotros, de que todavía podía haber algún resto de medicación sedante, así que querían esperar uno o 2 días más para volver a repetir ese electroencefalograma y ver cómo respondía Julieta. Se vuelve a repetir ese electroencefalograma y arroja el mismo resultado. Se le hace un análisis de sangre para ver si todavía quedaba medicación. No había medicación. Nos confirman que mi hija tenía muerte cerebral. Nos contacta una doctora de Linaiza para ver si queríamos donar los órganos de Julieta. Una paciente joven, sana. No podía creer en ese momento que alguien me estuviera consultando algo así. En ese momento le dijimos con mi marido que no queríamos donar los órganos de Julieta porque esperaba un milagro. Pensaba por mí, si el médico que la operó mi hija cometió un grave error, pensaba que los médicos, los neurólogos se podían equivocar y esperaba un milagro. No era por egoísmo, sino porque esperaba un milagro de mi hija.